El caso del llamado Chacal de Nahuel Toro es uno de los episodios criminales más recordados y analizados de la historia chilena, no solo por la gravedad del crimen en sí, sino también por las implicancias sociales, culturales y judiciales que surgieron en torno a él. Jorge del Carmen Valenzuela Torres nació en 1938 en un contexto de pobreza rural extrema, marcado por el abandono, la falta de educación y la ausencia total de oportunidades, lo que lo llevó desde temprana edad a una vida itinerante, trabajando en campos y predios agrícolas donde apenas lograba sobrevivir. Nunca asistió a la escuela, no aprendió a leer ni escribir y pasó su infancia y juventud moviéndose entre distintos fundos, realizando labores pesadas y creciendo sin una red de apoyo que le ofreciera estabilidad o formación. A finales de la década de 1950 conoció a Rosa Rivas, una mujer campesina que vivía con sus 5 hijos pequeños en un sector rural de Nahuel Toro, en la actual región de Ñuble. A pesar de la precariedad en la que ambos vivían, establecieron una relación y convivieron juntos por un tiempo. El 20 de agosto de 1960, tras una discusión que ocurrió en un ambiente donde la presencia de alcohol era frecuente, Valenzuela cometió un crimen que impactó al país, asesinó a Rosa y a los 5 niños. La brutalidad del hecho generó un inmediato operativo policial, y tras una intensa búsqueda, fue detenido días después en San Carlos. Durante su arresto y posterior interrogatorio, confesó los hechos sin resistencia, y la investigación judicial confirmó su autoría. La prensa chilena cubrió el caso de forma masiva, utilizando titulares fuertes y un lenguaje que buscaba reflejar el horror del crimen, bautizando al responsable como el Chacal de Nahuel Toro, un apodo que se transformó en parte de la memoria colectiva del caso y que contribuyó a la percepción pública del acusado. Una vez en prisión, Valenzuela fue trasladado a la penitenciaría de Santiago, donde, por primera vez en su vida, tuvo acceso a educación formal. Aprendió a leer, a escribir, adquirió habilidades manuales, recibió instrucción religiosa, desarrolló hábitos de estudio y de trabajo, y, según registros institucionales, mostró una conducta disciplinada, colaborativa y estable. Para los funcionarios penitenciarios, su proceso de aprendizaje fue rápido y constante, y se destacó como un interno que aprovechaba las oportunidades educativas que el sistema, por primera vez, le ofrecía. Sin embargo, estos progresos no alteraron el curso del proceso judicial. Fue sometido a juicio, declarado culpable y condenado a la pena de muerte, una sanción legal vigente en Chile en ese periodo. El 30 de abril de 1963, se ejecutó la sentencia mediante fusilamiento en la penitenciaría de Santiago, en un procedimiento que fue observado por funcionarios, autoridades y representantes de la prensa. La ejecución generó debate incluso en su tiempo, pues para entonces se había transformado en un hombre alfabetizado, con oficios aprendidos y con un comportamiento que, según los registros, no se parecía al individuo que había cometido el crimen 3 años antes. El impacto del caso creció aún más cuando, en 1969, la película El Chacal de Nahuel Toro, dirigida por Miguel Itín, retrató de manera cruda el contraste entre el Valenzuela analfabeto que llega a la cárcel y el Valenzuela que termina enfrentando su sentencia después de haber sido formado por el propio Estado. El 16 de julio de 2024, Daniela Olate, una joven de 23 años, salió desde Concepción rumbo a la comuna de Florida, Biobío con el fin de dejar medicamentos a su abuela. Al regresar, esperando un bus que nunca llegó, aceptó un aventón ofrecido por un desconocido, José Eduardo Morales, quien conducía un vehículo particular, un Toyota Corolla rojo, confiando en que la llevaría a casa. Según la investigación, lo que parecía un acto de ayuda terminó siendo una trampa mortal. Morales modificó su ruta. Circulando por caminos rurales alejados, con la intención de agredirla sexualmente, al resistirse, la atacó brutalmente con un arma blanca, el mismo cuchillo que, según confesó, usaba en su trabajo cortando paltas, causándole lesiones penetrantes que resultaron mortales, abandonando luego su cuerpo en un sector boscoso del Fundo Trecacura, en el área rural de Florida, junto a sus pertenencias, destruyendo su teléfono para intentar borrar rastros, lo que sumió en horror a su familia y a toda la comunidad. Su cuerpo fue hallado al día siguiente por un vecino del lugar. Tras intensas diligencias de la Unidad 29 y la Bocar de Carabineros de Chile, que incluyeron revisiones de cámaras de seguridad que captaron el vehículo transitando solo y luego con una mujer, vestida con una prenda roja, igual a la que llevaba Daniela ese día,
junto al análisis de su último mensaje a su hermana, un caballero me lleva. Se logró identificar al imputado, detenerlo la madrugada del 21 de julio de 2024, incautar vestimentas, el automóvil y su teléfono. Ante los antecedentes, el tribunal decretó prisión preventiva para Morales, formalizándolo bajo el cargo de femicidio no íntimo, un caso grave de violencia de género sin vínculo de pareja, y dando inicio a una investigación que desnudó la vulnerabilidad que enfrentan muchas mujeres, sobre todo en zonas rurales o con transporte precario. A más de un año del crimen, en noviembre de 2025 comenzó el juicio oral, en el que la Fiscalía solicitó presidio perpetuo calificado, mientras la defensa pedía una pena de 18 años, y expertos en género y derechos humanos, a través de la Seremi de la Mujer Biobío, insistieron en la necesidad de aplicar la perspectiva de género, denunciando que no es solo un caso aislado, sino uno que evidencia deficiencias estructurales en la seguridad, transporte y protección social en zonas rurales. Finalmente, el 2 de diciembre de 2025 el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción declaró a José Eduardo Morales culpable del femicidio de Daniela, marcando un hito en la región. Se trata de la primera condena por femicidio no íntimo por razones de género en el Biobío, concepto establecido bajo la Ley Gabriela, algo que muchos califican como un avance en justicia y reconocimiento del feminicidio en todas sus formas. La lectura de la sentencia definitiva quedó fijada para el 15 de diciembre de 2025, cuando se espera que se imponga la pena máxima solicitada. Este caso no solo es la historia de una vida truncada, de una familia devastada y de una comunidad conmovida, sino que también se convierte hoy en una señal de alerta y exigencia, una llamada para revisar cómo protegemos a quienes deben depender de transporte público o solidaridad externa, para exigir justicia, prevención, políticas públicas reales de seguridad y sensibilización sobre violencia de género, y para que a través del recuerdo de Daniela y su nombre, no solo se condene un crimen, sino que también se impulse conciencia, respeto y dignidad para todas las mujeres. El expediente criminal de Rubén Villatureo Vargas, el Chacal de Queilén, es una de las crónicas más densas y perturbadoras de la justicia chilena porque rompe con el mito del asesino ruidoso y lo reemplaza por la figura del depredador silencioso que utiliza el entorno rural de Chiloé como su principal cómplice. La reconstrucción de los hechos, basada en las actas judiciales y los testimonios de los peritos que excavaron en la propiedad, revela que la transformación de este hombre no fue un arranque de locura, sino una decisión consciente de cruzar el umbral de la humanidad para habitar un espacio de amoralidad absoluta donde el hacha de carpintero dejó de ser una herramienta de construcción para convertirse en un instrumento de exterminio doméstico. El 15 de diciembre de 1997 marcó el inicio de esta pesadilla cuando su padre, Isidro Villatureo, un hombre de campo de 73 años que simplemente buscaba convivir con su hijo, recibió un impacto mortal en la zona occipital del cráneo mientras estaba desprevenido, iniciando una secuencia de ocultamiento que duraría meses. Rubén no solo arrastró el cuerpo de su progenitor hasta un pozo cavado bajo el leñero, sino que tuvo la sangre fría de rellenar la fosa con tierra compacta y cal, para luego salir al pueblo y saludar a sus vecinos con la misma parsimonia de siempre, justificando la ausencia de su padre con relatos falsos sobre mudanzas al continente o trabajos en estancias lejanas que nadie se atrevió a cuestionar debido a la imagen de hijo ejemplar que él mismo se encargó de cultivar. La verdad científica demostró que la casa de Villatureo se convirtió en una trampa mortal donde la hospitalidad chilota era el cebo. Así ocurrió con Claudio Reyes, un vendedor de pinturas cuyo único error fue intentar cobrar una deuda legítima, encontrando la muerte de manos de un deudor que prefirió el asesinato como método de ahorro, enterrando los restos bajo las vigas de la cocina mientras Rubén seguía preparando sus alimentos a solo centímetros de un cadáver en descomposición que él intentaba momificar con procesos químicos rudimentarios. Lo que diferencia a Villatureo de otros criminales es su absoluta carencia de resonancia afectiva, una condición que los psiquiatras forenses del Servicio Médico Legal describieron como un vacío emocional donde no existe el bien y el mal, sino solo lo útil y lo inútil, una lógica que lo llevó a cometer su tercer y último crimen contra Gabriela Formatel, una mujer cuya desaparición rompió el velo de silencio en Queilén y gatilló la intervención de la Policía de Investigaciones, PDI, en mayo de 1998, los detectives que ingresaron a la morada recordaron por años el ambiente viciado de la casa, una mezcla de humedad, humo de leña y un trasfondo dulzón que el olor a ajo y cebollas no lograba ocultar,
y fue durante la confesión judicial donde el chacal detalló sin un solo temblor en la voz cómo elegía los lugares de entierro para que el peso de los muebles o las estructuras de la casa evitaran que la tierra se levantara por la acumulación de gases. Tras el hallazgo de los 3 cuerpos en diferentes estados de putrefacción, la realidad de Keilen cambió para siempre, pues el caso dejó de ser un rumor de desapariciones para convertirse en una evidencia forense irrefutable de que un asesino serial había operado impunemente en el corazón del pueblo. Este proceso culminó con una condena que originalmente buscaba el fusilamiento, pero que terminó en presidio perpetuo calificado tras la modernización de las leyes penales en Chile, dejando a Millatureo tras las rejas de la cárcel de Valdivia como un recordatorio viviente de que la maldad más extrema no requiere de grandes escenarios ni de gritos desgarradores, sino que puede gestarse en la penumbra de una cocina a leña, bajo la lluvia incesante de la isla, mientras un hombre aparentemente normal espera el momento exacto para golpear con el filo del hacha a quien tenga la desgracia de confiar en él. Esta historia es, en definitiva, el relato de una comunidad traicionada por la apariencia de normalidad, donde los cimientos de una casa común y corriente guardaban el secreto de 3 vidas arrebatadas por un sujeto que no conocía el arrepentimiento, cuya casa fue finalmente reducida a cenizas y escombros por el pueblo en un intento desesperado por extirpar de su tierra el recuerdo físico de una verdad que, incluso décadas después, sigue estremeciendo a quien se atreve a pronunciar el nombre del chacal de Keilen. José Misael Roldán Concha, conocido como el Chacal de Pupunahue, nació en Mafil en 1934 dentro de una familia numerosa dedicada al trabajo duro del campo y la minería. Fue el 10º de 14 hermanos y dejó la escuela a los 13 años para sumarse a las labores agrícolas y, más tarde, a la extracción de carbón, donde se ganó fama de ser un hombre fuerte, reservado y de carácter difícil. Su vida tomó un rumbo oscuro en 1954, cuando, tras una discusión con un capataz mientras reclamaba su sueldo, terminó causándole la muerte con un golpe durante la pelea. Intentó huir hacia Argentina, pero su propia hermana lo convenció de entregarse. Fue condenado a 5 años, pero solo cumplió 1 gracias a la libertad condicional por buena conducta. Esa libertad, que lo obligaba a firmar periódicamente en la comisaría de Antilue, sería un detalle crucial antes de lo que ocurriría después. La noche del 7 de junio de 1957, tras haber estado bebiendo con su familia en el campamento minero Los Copioes, Roldán caminó hasta la tienda de su vecina, Laura Díaz Díaz, una mujer embarazada y madre de 7 hijos, cuyo esposo trabajaba en turno nocturno en la mina. Según él, solo quería comprar fruta, pero en algún punto la situación cambió radicalmente. Sin provocación ni motivo claro, comenzó un ataque brutal contra Laura y 5 de sus hijos, niños de entre 3 y 10 años, dejando con vida solo a la hija mayor, de 11 años, que pese a las graves lesiones logró esconderse durante el ataque. Roldán escapó pensando que no quedaba nadie con vida y trató incluso de borrar evidencia antes de huir hacia un bosque cercano. Pero la niña sobreviviente logró levantarse, pedir ayuda y dar aviso a carabineros. Fue trasladada al hospital, donde describió con claridad al agresor frente a una multitud que se había reunido para saber qué había pasado. Lo más impactante es que entre esas personas estaba el propio Roldán, mezclado entre los curiosos, observando la situación como si fuera un testigo más. Dado que Pupunahue era una comunidad pequeña donde todos se conocían, tanto los funcionarios como algunos vecinos lo reconocieron de inmediato por la descripción de la niña, y fue detenido ahí mismo. En el cuartel policial terminó confesando lo ocurrido. La comunidad reaccionó con enorme indignación, exigiendo la máxima pena posible. La justicia lo condenó a muerte en 1957, y la Corte Suprema ratificó el fallo. Sin embargo, cuando la ejecución ya estaba programada, el presidente Carlos Ibáñez del Campo decidió intervenir y otorgarle un indulto presidencial, conmutando la pena de muerte por cadena perpetua. Roldán fue trasladado a la cárcel pública de Valdivia, ubicada en Isla Teja, donde pasó el resto de su vida sin obtener beneficios de libertad ni progresión de pena.
Allí murió años después, completamente recluido. Con el tiempo, la casa donde ocurrieron los hechos fue demolida y reemplazada por un memorial que recuerda a las 6 víctimas, manteniendo viva la memoria de una de las tragedias más estremecedoras de la historia criminal chilena. Aunque muchos lo comparan con el Chacal de Nahuel Toro, quienes estudian el caso señalan importantes diferencias en el contexto y la motivación, lo que hace que el nombre del Chacal de Pupunahue permanezca como un caso único por la violencia, el impacto social y la conmoción que causó en un pueblo demasiado pequeño para olvidar lo sucedido aquella noche.